Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que con el favor de Dios tenemos el privilegio de abrir la Biblia con libertad y que el Santo Espíritu de Dios hable en nuestras vidas de manera personal y siempre, siempre, siempre para que nosotros sigamos comprobando la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es santa, agradable y perfecta, así como escribiera el apóstol Pablo a sus discípulos, a sus consiervos, que la palabra de Dios se nos es dada a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra y que de la misma manera la palabra de Dios nos vaya perfeccionando, sigamos nosotros confirmando la voluntad que es santa, agradable y perfecta de nuestro Dios y siempre, siempre para perfeccionar a los santos. Bueno, pues continuamos con esta serie titulada Los Ángeles, en esta sección del poder de Satanás, y hoy con el favor de Dios estaremos en un tema titulado manifestaciones demoníacas dentro de esta sección de lo que es, o se lo denomina en la doctrina cristiana en relación a sanidad y restauración espiritual, la liberación. Y bueno, pues antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, yo le voy a suplicar que junto conmigo vamos a elevar una oración, por supuesto. Voy a leer parte del Salmo 126, y en el Salmo 126, que se cree que escribiera Zorobabel, es un salmo de ánimo, de fortaleza, en donde el pueblo de Dios estaba seguramente camino hacia tierra prometida, y pues se atravesaron tantas cosas en las que fueron probados sus corazones, y siempre cuando nuestros corazones son pues probados, saca lo bueno o lo malo de nosotros. Y en este sentir, bueno, pues en algunos la incertidumbre y en otros la certidumbre, pero habla este salmo de el testimonio de restauración del pueblo de Dios, así también como la confianza que debe de tener todo hijo de Dios y siempre, siempre con los ojos puestos en Jesús. Muy bien, pues voy a leer el Salmo 126. Y seguido de eso, pues junto conmigo elevemos una oración. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder de tu palabra que es verdad, que transforma corazones, concede el don del arrepentimiento y la salvación, que restaura, que cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza y esta esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, este tiempo para que sigas hablando nuestra vida, siempre, siempre para perfeccionarnos, fortalecernos y estar firmes en tu palabra y en tu verdad. Señor, presentamos delante de ti a los doctores Armando Alejandro Alducin, creyendo firmemente que tú tienes cuidado de ellos, de sus familias, así como de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti también a la preciosa nación de Israel, de Jerusalén. Te pedimos que les bendigas, que tú seas en ellos, que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Presentamos al presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos su esposa, su vida, sus hijos, sus nietos, creyendo firmemente que tú tienes, Señor, así como dentro de tu misericordia, al enviar ángeles, mensajeros de tu palabra, que les prediquen, que les compartan tu palabra, a fin de que estos sean salvos, convencidos por el Espíritu Santo. Señor, gracias porque visitas, bendices los hospitales, la cárcel, trayendo consuelo, esperanza, fortaleza, así como salvación. Te damos gracias, papá, porque este estudio, en donde tú estás formando discípulos, de la misma manera agudizando los sentidos espirituales,
por medio de tu doctrina, a fin, Padre, de que nosotros sigamos fortaleciéndonos en ti y siempre que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Todo ello en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a repasar muy brevemente lo que hemos estudiado en algunas referencias bíblicas con relación a Satanás. Y con toda una diversidad hemos estudiado nombres, títulos, descripciones, todas ellas que perfilan las actividades del enemigo, del adversario, del diablo, desde el principio hasta el final de los tiempos. Pero las Escrituras narran acontecimientos históricos específicos en los que él ha estado implicado. Y esos momentos lo retratan en oposición a Dios o centrado en imitar con falsificaciones. Estas referencias bíblicas no significan que el diablo haya estado inactivo durante 2 milenios pasados. Las menciones son representativas de un patrón diabólico continuado que implica al siempre activo príncipe de este mundo. Ya lo describe completamente Juan capítulo 12, versículo 31, así como Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y quien está constantemente manos a la obra en la tierra durante el presente siglo. Y bueno, no solo anda alrededor buscando a quien devorar, como lo describe Pedro en su primer carta en el capítulo 1, capítulo 5, versículo 8, sino que también está involucrado en un sinfín de otras actividades. Tan solo por mencionar, Satanás dice mentiras, influye en las personas a que mientan. Todo esto lo vemos tanto en Juan como en el libro de los Hechos. Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso nosotros lo podemos corroborar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 al 15. Satanás arranca el evangelio del corazón de los incrédulos. Lo vemos claramente en la parábola del Señor Jesucristo que dijera con sus labios, muy conocida como la parábola del sembrador. Satanás mantiene a los incrédulos bajo su poder, siendo también que estos de manera voluntaria son ciegos, Efesios 2:2, ¿verdad? Ajenos de la vida. Así como de la misma manera Satanás pone trampas a los incrédulos, los engaña, los retiene cautivos para que hagan su propia voluntad. Es bien cierto que hace 8 días vimos el tema titulado pues la voluntad de Satanás en la tierra, y vimos cómo con ese poder limitado, el poder que solamente le permite Dios, está entre eso mentir, robar, hacer que crezcan sus discípulos, los falsos apóstoles, falsos maestros, por mencionar a otras cosas. Satanás tienta a los creyentes para que pequen. Esto es muy interesante, ¿verdad? Busca engañar a los hijos de Dios. Se aprovecha de los creyentes. Satanás procura destruir la fe de los creyentes. Satanás atormenta a los siervos de Dios. Satanás frustra el progreso del ministerio. Satanás libra completamente, ¿verdad?, la batalla contra la iglesia. Y fíjese usted, gran parte de la obra de Satanás está encubierta. Sin embargo, cuando el Señor Jesús apareció, hizo salir a los demonios de sus escondites que estaban en las personas, en personas físicas. Satanás y sus secuaces demoníacos estuvieron ocupados con mayor intensidad durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y si miramos hacia adelante, sus maniobras irán de nuevo durante la 70ª semana de Daniel, y específicamente en la segunda mitad de esta semana, lo que se conoce por muchos estudiosos de la palabra de Dios como la gran tribulación. Amados hermanos en la fe, no olvidemos que solo existe un príncipe de los demonios, pero muchísimos demonios. Existe solo un príncipe de los demonios y muchos demonios.
A este primero se lo denomina como Satanás, el adversario, príncipe de los demonios, el diablo, el engañador, que tiene muchos demonios a su servicio. Además, los demonios, recordemos que son espíritus incorpóreos y no parecen ser capaces de operar en el mundo material. No pareciera, pero lo hacen. Satanás puede poseer, tal como lo hemos estudiado en clases anteriores, el cuerpo de un animal, el cuerpo de un hombre, de un ser vivo. Los demonios son malos, son seres inteligentes, sabios, tal como se describe en Hechos capítulo 16, verso 16. Los demonios tienen poder, son poderosos. Los demonios, por supuesto, como son espíritus, no son como de nuestro cuerpo, no son humanos. Y además de esto, recordamos que los demonios pueden ser expulsados de un cuerpo físico. Son individuales, como en el caso de María Magdalena. De ahí el dicho que en algún momento mencionamos que muchas personas pelean o luchan con sus propios demonios, ¿verdad? Y otra pelea con los propios. Los demonios tienen conocimiento. Los demonios, de acuerdo a lo que dice Santiago, tienen fe, sentimientos, emociones. Los demonios entre ellos tienen comunión, como los hijos de Satanás pueden tener comunión con los demonios, como en algún momento por ignorancia o por negligencia un cristiano pudiera tener, ¿verdad?, comunión con los demonios, participar de la mesa de los demonios, tal como el Espíritu Santo advierte a los cristianos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, desde el verso 20 hasta el verso 21. Hay doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir? No se refiere, como estudiamos hace 8 días, a que se hable de qué enseñan los demonios y eso. No, la doctrina de los demonios es completamente las actividades demoníacas que describe la palabra de Dios con relación a estos seres malos. Los demonios tienen voluntad, tienen poderes y señales mentirosas, ¿verdad? Pueden completamente hacer que involucrar o de alguna manera influenciar dentro de un ser humano las cuerdas vocales, perturbar la memoria, hacer cosas que comete una persona perversas. De ahí vemos que en Mateo capítulo 8, versículo 28, tan solo por mencionar, los demonios tienen deseos feroces. Y muy bien, fíjese usted que la revelación de Dios en la Biblia, es la única información fiable sobre Satanás y los demonios. Poco se dice respecto a los demonios en las Escrituras, al margen de los evangelios, pero podemos hacer numerosas observaciones sobre las actividades de los demonios, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos. Mis amados hermanos en la fe, a partir de este momento vamos a ver algunas de las actividades de los demonios, pero también vamos a ver algo muy interesante. Fariseos, saduceos, otros grupos religiosos, así también como personas que se describen en la santa palabra de Dios, y específicamente, como lo mencioné yo hace un momento, en los evangelios y en el libro de los Hechos, veremos cómo no niegan la existencia de los demonios. Tan es que tomaremos como ejemplo que en las actividades santas de hombres, de hijos de Dios, los contrarios a la obra de Dios, los contrarios al reino de Dios, calificaban a estos santos hombres de Dios tal como si estuvieran endemoniados, como si fueran influenciados por demonios, o los mismos demonios que identifican a los santos hombres de Dios o al mismísimo Señor Jesucristo como tal, como el Hijo de Dios. Entonces, el punto es
las manifestaciones demoníacas, veremos pues cómo estas mismas manifestaciones, como hace 8 días vimos, que se pueden llevar a cabo dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia. Ellos no te van a pedir de alguna manera pues permiso, ¿verdad? Hay demonios que tienen derechos legales, actúan, el que les da la autorización, el que les concede el permiso por algún derecho legal es el Padre Celestial. Muy bien, dentro de la primera manifestación demoníaca, yo le voy a suplicar que me acompañe a Lucas capítulo 7 y vamos a leer este pasaje en donde veremos, vamos a ir leyendo varios pasajes y veremos cómo Juan el Bautista fue acusado de estar endemoniado. Vamos a leer Lucas capítulo 7, verso 33, aunque también esta porción se puede comparar con el Evangelio de Mateo capítulo 11 en el versículo 18. Pero vamos a leer Lucas capítulo 7 en el versículo 33, en donde el Espíritu Santo nos enseña cómo un grupo de personas clasifican, mencionan o identifican equivocadamente a Juan el Bautista y lo acusan por la predicación expositiva o la predicación de la palabra de Dios. Lo acusan estas personas de estar endemoniado. Muy bien, Lucas capítulo 7, versículo 33. Y la palabra de Dios dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, ¿qué dice la parte final del versículo 33? Demonio tiene. Entonces, mis amados hermanos en la fe, estamos viendo cómo en esta sección, en esta parte de la palabra de Dios, este grupo de gente religiosa no niega la existencia de demonios. Lo que no tienen es discernimiento. Y estas personas religiosas, escuchando el mensaje que estaba dando Juan el Bautista, acusan a Juan el Bautista de estar influenciado de demonios. Esto es un ejemplo. Vamos a ver pues de la misma manera cómo Jesús, el Hijo de Dios, fue acusado de estar endemoniado. Eso también es muy interesante porque seguimos viendo ahora en Mateo capítulo 9, versículo 34. Hay varias citas. En lo que usted está buscando, en Mateo capítulo 9, verso 34, veremos cómo a la luz de la palabra de Dios, pues estos grupos religiosos, entre ellos había grupos religiosos que no creían en demonios, otros sí lo creían, y estos acusan literalmente, textualmente, al Señor Jesucristo de estar endemoniado. Podemos nosotros corroborarlo o compararlo con Mateo capítulo 9, versículo 34, Mateo capítulo 12, verso 24, y en esta ocasión y en este momento vamos a leer Mateo 9, 34, en donde la Biblia dice de la siguiente manera: pero los fariseos decían, por príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿A qué se refiere aquí? En este asunto, ¿verdad? Un mudo habló. Entonces, en su religiosidad, en su ignorancia espiritual, en su ignorancia completamente ajena a la palabra de Dios, no tenían Biblia, ¿verdad? Es decir, me refiero en el sentido vivir la Biblia. Estas personas atacan al Señor Jesucristo. Pero fíjese usted, los fariseos habían visto lo suficiente del poder del Señor Jesucristo como para saber que era el poder de Dios. O sea, lo que estaban viendo, milagros, señales de milagros, ¿verdad? Pero era el corazón duro, su terco corazón, su terca incredulidad. Dijeron que se trataba del poder de Satanás. Eran blasfemos. No hay nada más evidente en una persona religiosa que no sea salva, por supuesto, que sea blasfema y que diga que lo que es de Dios no lo es. Y que lo que no es de Dios, diga que venga de parte de Dios. Esos son blasfemias. Pues este grupo de gente, llamado los fariseos, decían que las sanidades, el poder milagroso,
que operaba en la persona del Señor Jesucristo, dado por el Padre Celestial, Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios, estaba fluyendo en las necesidades de los enfermos, de los pobres, de los ciegos espirituales, de los ciegos físicos, y él operaba en sanidad. Pero estos hombres, ¿verdad?, eran tan tercos, ¿verdad?, completamente endurecidos, atacaban al Señor Jesucristo, diciéndole que por un demonio, el príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. No hay nada más triste que esta condición en el corazón de una persona. Muy bien, veamos la manifestación número 3, la encontramos aquí también en el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 3, y en Marcos capítulo 3, como también hay varias referencias, ¿verdad?, vemos los nombres de Jesús usados por los demonios. ¿Qué le quiero decir? Que los demonios saben quién es un cristiano. Los demonios saben quién es Jesucristo. Los demonios saben muy bien cómo y qué es el Espíritu Santo, cómo fluye y qué es el poder del Espíritu de Dios. Bien claramente, mis amados hermanos en la fe, ahora sí que los demonios en ese sentido hablan, o sea, los demonios usan las cuerdas vocales de los seres humanos muchas veces, expresan lo que a nivel espiritual ven, y en esta manifestación, en esta tercera manifestación, vemos cómo los demonios le dan títulos al Señor Jesucristo. Fíjese usted, Marcos capítulo 3, versículo 11. Muy bien. Y en Marcos capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, reconocían su autoridad. Muy bien, los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él, reconocían su autoridad, y daban voces, o sea, esto lo vimos hace 8 días, como chillidos, como lo hace un perro o un cerdo, diciendo, ahora fíjese usted la expresión, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios miraron a Jesús y contemplaron la verdad de su carácter e identidad varias veces. Y esta frase, tú eres el Hijo de Dios, que la podemos comparar en Marcos capítulo 1, versículo 24, nos dice que los demonios afirmaron sin duda alguna la naturaleza única del Señor Jesucristo, lo cual fue visto por Marcos como prueba indudable de la deidad del Señor Jesucristo. Qué interesante. Los demonios saben quién es Jesús, es Dios. Los demonios saben que es el Hijo de Dios. Los demonios, al ver físicamente la gloria de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, expresaron, tú eres el Hijo de Dios. Vamos a Marcos, regresamos en Marcos, pero ahora en el capítulo 1, nos regresamos tantito y vamos a ver primero cómo los demonios le dijeron a Jesús, en el título, Hijo de Dios. Seguido de eso, mis amados hermanos en la fe, vamos a Marcos capítulo 1, versos 23 y versos 24. Y en estos dos versículos vamos a ver 4 frases muy interesantes a estudiar, en donde el Espíritu Santo nos enseña cómo los demonios identifican a Jesús Nazareno. Y vamos también a ver esa palabra, la diferencia entre nazareo y nazareno. 2 cosas diferentes, nazareo y nazareno. Pero antes vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 23 y veamos cómo los demonios le llaman a Jesús Nazareno. Muy bien, Marcos capítulo 1, versos 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué dice? Sé quién eres, el Santo de Dios. 2 títulos, 2 nombres. Muy bien. Antes de seguir en nuestro estudio,
con estas manifestaciones demoníacas, vemos que Satanás y sus demonios se opusieron siempre al ministerio del Señor Jesucristo, que culminó en la cruz. Y Jesús siempre triunfó sobre los esfuerzos fútiles, ¿verdad?, de los demonios, demostrando convincentemente su victoria definitiva en su resurrección. Allí en la cruz, Jesús paga nuestros pecados, paga la deuda, pero su resurrección es el hecho universal, hermoso, precioso, que vence a la muerte completamente y vence todos los esfuerzos completamente nefastos de Satanás. Pero veamos con atención en este mismo pasaje cómo la frase espíritu inmundo, es decir, se traduce moralmente impuro, es un término usado en el Nuevo Testamento indiferentemente como demonio, mis amados hermanos en la fe. Pero si nosotros comparamos en Marcos capítulo 1:24 que acabamos de leer, hay una frase y una pregunta que hacen los demonios. Esta frase y esta pregunta, antes de describir, ¿verdad?, o decir el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazareno, le preguntan: ¿qué tienes con nosotros? Fíjese usted muy bien. Posiblemente la traducción más apegada al griego se pudiera escribir: ¿por qué interfieres con nosotros? El demonio estaba agudamente consciente de que él, Jesús, pertenecía, ¿verdad?, a dos reinos radicalmente opuestos. Jesús, el reino de luz; los demonios, el reino de las tinieblas. Y los demonios estaban plenamente convencidos que hay dos reinos. Y esto no es una balanza, esto no es un equilibrio, aquí no hay para mantenerse. No. Siempre el reino de luz va a superar el reino de las tinieblas. Sin nada en común entre sí, por supuesto. Y que el demonio usara el pronombre plural nosotros, ¿verdad?, indica que hablaba por todos los demonios. Entonces este demonio, que era como el hombre fuerte o el principal en este cuerpo, es el que habla a nombre de los demás. ¿A nombre de quién hablas? Yo hablo a nombre de los demás. Y te pregunto, a nombre de los demás, dice el demonio en este versículo: ¿qué tienes con nosotros o qué interfieres con nosotros? Y le dice el nombre: Jesús Nazareno. Muy bien. Fíjese usted, nada más por mencionarlo. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, desde el verso 2 hasta el verso 21, se habla del voto nazareo. Póngale cuidado. Nazareno y nazareo son dos cosas distintas. No debe de confundirse, le vuelvo a repetir, la palabra nazareno, porque nazareno es un gentilicio que indica a alguien procedente de Nazaret. Con esta palabra no se debe de confundir con la palabra nazareo. Nazareo significa separado, y que en este contexto particular tiene la connotación, el significado específico de quien ha sido separado para el Señor. Fíjese usted, y según la tipología, entre los miembros del linaje humano, el único nazareo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, un nazareo tipifica a Cristo, quien en su humanidad vive absolutamente entregado a Dios, de acuerdo a lo que también se dice en Juan capítulo 5, versículo 30, en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces esto es un llamado, haciendo un pequeño paréntesis, a que todos los cristianos vivamos de lunes a domingo, de domingo a domingo, entregados en alma, cuerpo y ser a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nazar viene de nazareo y significa separados de todo. Al apartarnos para Dios,
fíjese usted, tiene el sentido negativo y un sentido negativo y un sentido para santificarnos para Dios, que tiene el sentido positivo. Ahí va de nuevo. El sentido negativo para un nazareo, el sentido negativo es de que yo me aparto de todo lo que el mundo ofrece. Adiós adulterio, adiós fornicación, adiós parrandas, adiós robo, adiós pecado. Y el sentido positivo es para santificarme a través de la oración, a través de la comunión, a través de la palabra de Dios a mi Señor. Muy bien, y tal separación y santificación, que tiene que ser progresiva, y de uno mismo, tiene que ser para con Dios, y debe de ser, fíjese muy bien, la consecuencia de haber tomado medidas con respecto a toda contaminación y haber pasado, de acuerdo a lo que dice el número 5, fíjese usted, la prueba de la castidad, pureza sexual. ¿Cómo? Yo ya me casé, pureza sexual. Oiga, en 15 días me caso, pureza sexual. Oiga, pero ya se me queman las habas, decimos los mexicanos, pureza sexual. Un nazareo, ¿verdad? En toda su alma, en todo su ser, se guarda puramente. Oiga, ya me casé, cero aventuras, ¿verdad? Cero amantes. Adiós, amigas de la secundaria, adiós, amigos de la prepa, adiós, amigas de la facultad, adiós, amigas del doctorado, adiós, ya nada más me dedico a mi esposa y dentro del matrimonio cumplo, de acuerdo a lo que dice Efesios 5, primera carta a los Corintios capítulo 6, mi pureza dentro del matrimonio, ¿verdad? Mi pureza sexual. Esto es muy interesante. Así que todos estamos llamados a ser nazareos tipificando al Señor Jesucristo. Pero muy bien, los demonios identifican y señalan a Jesús, fíjese usted, como nazareo y de Nazaret. Qué interesante. Y ahora veamos, mis amados hermanos, seguimos en Marcos capítulo 1, pero ahora en el versículo 24. Ya que hemos visto que el Espíritu Santo nos enseña que los demonios realmente conocen el terreno espiritual, conocen las debilidades de una persona, conocen la santidad que emana o que sale del Espíritu Santo que está en una persona. Y en este caso vemos cómo los demonios señalan a Jesús como nazareo y de Nazaret. Muy bien, pero en Marcos capítulo 1, en el versículo 24, vamos a volverlo a leer porque le dan el nombre de Santo de Dios. 1:24, dice la palabra de Dios, y diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Verdad? Acá nos quedamos hasta la primera parte del versículo y vemos que la frase el Santo de Dios, esta frase el Santo de Dios se repite en el Salmo 16, verso 10, así también como en Daniel capítulo 9, verso 24, como lo leemos en Lucas capítulo 4, verso 34 y varios pasajes de la Biblia. Increíblemente, el demonio afirmó la santidad y la deidad de Jesús. Increíblemente, el demonio afirmó la santidad y deidad de Jesús. Verdades que muchos negaron de Israel y continúan negando aún. Es increíble que un demonio, un grupo de demonios identifiquen, le den el título de Santo de Dios, que vean a Jesús como el mismo Dios y como Hijo de Dios, y que ahora a través, gracias al orgullo, gracias a la soberbia, una persona pueda decir, Dios no existe. Jesús, hay muchos profetas. Está Mahoma, está tantos profetas, ¿verdad? Tantos escritos, el Popul Vuh, Chilam Balam, tantos, y todos dicen lo mismo, están equivocados. Fíjese usted, si un demonio, son hasta inteligentes, ¿verdad? Porque están diciendo claramente que Jesús es el Hijo de Dios, y cuánta dureza de corazón se puede mostrar en una persona al negar a Jesús como el único, ¿verdad? El único Hijo de Dios, el Verbo encarnado, ¿verdad? La gloria de Dios manifestada. Y me refiero al único Hijo de Dios en su naturaleza, en su esencia. Esto es maravilloso.
Y tristemente, muchos, y en la dureza de su corazón, en ese terreno geográfico de Jerusalén, de Israel, negaron la deidad del Señor Jesucristo como está ahora. Amados hermanos en la fe, vayamos a Lucas en el capítulo 8, versículo 28, y veamos dentro de estas manifestaciones demoníacas, en los nombres de Jesús usados por los demonios, veamos cómo le describen, le nombran como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y mis amados hermanos, vamos a leer Lucas capítulo 8, en el verso 28, y la Biblia dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En este versículo, como en otros, vemos tanta enseñanza. El que hablaba a nombre de los demás, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, atormentado, y postrándose a sus pies, reconociendo la deidad de Jesús, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vemos, mis amados hermanos, hasta aquí, para ir pues viendo con más precisión, ¿por qué la insistencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano en santidad? Dios mío, amados hermanos en la fe, no hay nada más hermoso, más precioso que disfrutar la santidad que viene de parte del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos tener estrategias, mis amados hermanos, para hacer una liberación. Tenemos la biografía, escribimos la biografía de alguna persona, podemos identificar algunas cuestiones generacionales, maldiciones. Podemos nosotros en algún momento, pues, que el Espíritu Santo nos lo permite, ver si abrió una persona, como se le conoce coloquialmente, que abrieron puertas, ¿verdad?, a su vida, maldiciendo su vida a través de la brujería, hechicería, santería, vudú, ¿verdad?, el rayado en la santería y muchas cosas. Y podemos decir, eso es fácil, ya lo vimos. Pero la guerra, mis amados hermanos, Jesucristo ya la venció en la cruz. La guerra personal, las estrategias personales que Dios nos da en Efesios capítulo 6, en la pluma de Pablo, desde el verso 10 hasta el verso 17, todas ellas nos hablan del carácter de Cristo en el creyente. Se le llama santidad. Santidad. No podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de lanzarnos en algún momento, mis amados hermanos en la fe, a ministrar liberación, a sacarle los demonios a un cristiano, si no tiene un genuino arrepentimiento, si no se está discipulando, si no está mortificando su carne, si no tiene la disposición completa, mis amados hermanos en la fe, de vivir una vida crucificada, me refiero en su carne. Y que el agente, ¿verdad?, el Espíritu Santo que mora en el creyente, use a esta persona completamente consciente de que la vida en Cristo Jesús, la guerra, tal como se menciona en Efesios capítulo 6, desde el 10 al 17, se nos enseña que es una lucha cuerpo a cuerpo, no con personas, no con agentes físicos, sino espirituales. Y nuestra arma más hermosa, nuestra arma preciosa, el arma que nos da la victoria, sí es el Señor Jesucristo, sí es la victoria de Cristo Jesús en la cruz, sí es la sangre de Cristo Jesús, pero es en la vida del creyente llamada santidad. ¿Cómo venció Jesús? Santidad. No se le halló ni un solo pecadito. Se hizo pecado, no pecador. No se le halló pecado en su boca, en sus pensamientos, en ninguna parte de su cuerpo. Santidad. Daniel se propuso en su corazón guardar su integridad. José se propuso en su corazón guardarse en integridad. En otro país, con otro tipo de alimentación, con otras costumbres, se guardó en santidad. Guardó su virginidad, el angelito.
Job guardó su integridad. Dios mío, mis amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo nos está diciendo, como si fuera manera de escudo, que la vida en santidad en el creyente traerá victoria. Mis amados hermanos en la fe, es la invitación de parte del Espíritu Santo que antes que ministremos, que antes que nos propongamos otra cosa, nos veamos a través de la palabra de Dios como si fuera un espejo, que nos muestre en el corazón las intenciones, lo que tenemos en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No nos podemos dar el lujo, mis amados hermanos en la fe, sintiéndonos maestros y viviendo en fornicación, sintiéndonos maestros y robando, sintiéndonos maestros y siendo adictos a drogas, a la pornografía, a la inmoralidad, arrastrados por el pecado. Amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo está llamando a una santificación progresiva. Mis amados hermanos en la fe, sigamos con estas manifestaciones demoníacas. Y veamos rápidamente, porque ya el tiempo se nos está llegando, el título que le dieron los demonios al apóstol Pablo y a Silas. Los demonios dijeron: ustedes son siervo del Dios Altísimo. En otras palabras, perdóname la expresión, los conocieran hasta el infierno. ¿Por qué? Por la santidad. ¿Tenían defectos? Cierto. Pero la intención del corazón de estos siervos, como la que tiene que haber en cada uno de nosotros, es la santificación. Pablo lo dice: ocúpense de vuestra salvación. Se traduce santificación. Hechos capítulo 16. Vaya, córrale. Hechos 16. Hechos 16, versos 16 y 17. Dice la Biblia: aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjate, no iban, ¿verdad?, al circo del terror, no iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, haciéndoles fama y popularidad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y alguien podrá decir: oiga, pero la mujer dijo algo real. El diablo conoce a lo que te dedicas. El diablo y sus demonios sabe a qué te dedicas. En parte conoce porque adivina. Y mis amados hermanos, si usted lee todo el pasaje, se dará cuenta que Pablo no necesitaba ni de fanfarrias, ni de anuncios por helicópteros, ni tampoco publicidad para llevar el mensaje de salvación. No estoy diciendo que no se necesite la publicidad. Lo que yo estoy diciendo es de que Pablo no anhelaba su fama personal, que es diferente. Entonces Pablo dice la palabra de Dios, con la santidad que venía de parte de Dios, el Espíritu Santo que le concedió el don de ciencia, el don de sabiduría, ve que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y este espíritu de adivinación se traduce del griego al lenguaje actual español como tal, un espíritu de Pitón. Dicha expresión se origina en la mitología griega, según la cual Pitón era la serpiente que cuidaba el oráculo de Delfos. En esencia, esta muchachita, esta jovencita, esta pequeñuela, esta niñita, actuaba como medium al comunicarse con demonios, ¿verdad?, que pretendían predecir el futuro. Mis amados hermanos en la fe, entonces, hermano, cuando usted va, habráse visto, póngale cuidado, con mucho temor lo voy a mencionar. Ya le decía yo que hace algunos años me entrevistaron varias veces en un programa de radio acá en México que se llama La Mano Peluda. Y había una señora que se dice la hija de la Santa Muerte. Y esa mujer, vergonzosamente para mí, de verdad, preguntó: oye, si tú eres pastor, tú eres cristiano, yo te pregunto, ¿por qué hay cristianos que me van a consultar a mí? Habráse visto. Pseudocristianos o cristianos, ¿verdad?, fríos,
alejados de la comunión de Dios, van a consultar la ouija, las cartas tarot, el rayado, o se hacen el rayado, en serio, otros tantos están leyendo los signos del zodiaco, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde se ha visto que un cristiano esté de manera permanente consultando los signos del zodiaco, la lectura del café, ¿verdad? Así como también la lectura de la mano y tantas otras cosas que son reales y que de verdad son demonios hablando. Son demonios. Y al rato estas personas, influenciadas por los diablos, ¿verdad? Que ya se les metieron porque abrieron las puertas, ven apariciones, ven manifestaciones demoníacas. Luego en las noches, ¿verdad? De repente hasta se oye que sí, la famosa caniquita, ¿verdad? Y tantas otras cosas porque ellos metieron derechos legales o tienen derechos legales, ¿verdad? Abrieron la puerta literal al diablo. Mire, rápidamente, por favor, rápidamente, vayas a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. Fíjese usted, esto lo vamos a deshebrar en otras clases, pero bien deshebradito. Deuteronomio 18, del verso 9 hasta el 12. Lo que Dios está alertando al pueblo de Dios. Hay un dicho que dice por ahí: al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y el Espíritu Santo dice: al pueblo que fueres, ¿verdad? A Coto, ¿verdad? Dice: al pueblo que fueres, no hagas lo que vieres, porque no todo es de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está alertando, ¿verdad?, a sus hijos a no caer en las trampas de la mentira, del engaño, de la adivinación. Dice el versículo 9: cuando entres en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas a hacerlo. No abras el periódico para ver el signo del zodiaco. No consultes tampoco a través de una máquina donde pones tu mano y depositas $1, $2 y te dice, te adivina el futuro. No vayas con fulana de tal. Ahora hasta se ha metido sagazmente un espíritu de adivinación en algunas iglesias. El Señor dijo, ¿qué dijo? Si no es nada respaldado con la palabra de Dios, Dios mío, esto es impresionante. Dice la palabra de Dios, versículo 9, vuelvo a leerlo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que aquellas naciones. Verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Este era un ritual completamente dedicado a un Dios. Y hasta la fecha te das cuenta, vas con el que te hace la limpia, echa ahí un líquido, ¿verdad? Y ese alcohol te bañó y todo eso, y luego le echa un fuego. Si se foró un pollito, si se hizo aquello, el otro le están haciendo un mal, tiene el mal de ojo. Son puras adivinaciones y es brujería. La Biblia dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, mis amados hermanos en la fe, si usted se acerca al 1 y 2, empieza desde el 28 de octubre. Las famosas fiestas de los muertos. No participe en ello. 28, ¿verdad? O sea, desde esos días, 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y es completamente invocación de demonios. Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez. Y la adivinación es completamente una mentira, ¿verdad? ¿Por qué mentira? Porque te dicen parte de verdad y parte de mentira. Porque si leemos todo el pasaje del libro de los Hechos, verdaderamente la mujer estaba diciendo que eran siervos de Dios. Esta palabra siervos es la palabra 1401 de tu diccionario griego. Es la palabra doulos, que se traduce esclavo literalmente o figuradamente.
Y el esclavo puede ser involuntario o voluntario. Frecuentemente, por lo tanto, es un sentido calificativo de una persona que se sujeta o está subordinado. Es un esclavo. La mujer dice, estos son esclavos, servidores, siervos del Dios Altísimo. Ella sabía quiénes eran, pero detrás de esa aparente y santa y buena publicidad que la mujer estaba diciéndoles, haciéndoles publicidad, vengan a verlos, a estos siervos del Dios Altísimo. Cuando estos se fueran, ella, como muchas personas, se codean, decimos los mexicanos, con el pastor fulano, el pastor mengano, tráfico de influencias. Y estas personas usan ese tipo de cosas para después meter su mala doctrina, su falsa doctrina, y en este caso la adivinación. Sí puede ser que nos diga la verdad, alguno dirá, porque la mujer andaba con el apóstol Pablo. Sí puede ser, mira, la mujer, y como nunca le dijo nada al apóstol Pablo, puede ser que inclusive la mujer venga de parte de Dios. Son marihuanadas. Nunca la adivinación ha sido bien vista delante de Dios, ni ante los ojos de Dios. Es la lengua de Satanás hablando. Esta frase, Dios Altísimo, se traduce completamente el Elohim, en absoluto y soberano Dios. Y se trata de un título del Antiguo Testamento empleado cerca de 50 veces para hacer referencia al Dios vivo de Israel. Amados hermanos en la fe, los demonios describen a Pablo y a Silas como esclavos del Dios vivo de Israel. Advertencia, mis amados hermanos en la fe. Los que han seguido el estudio prácticamente desde el inicio se darán cuenta que al final de los tiempos, como describe Apocalipsis, la bestia, ¿verdad?, el falso profeta, el anticristo, la trinidad satánica, ¿verdad?, dentro de uno de ellos saldrán espíritus a manera de ranas. Las ranas son pegajosas. Y estos convencerán a los príncipes, a los reyes, a las autoridades, como a manera, para que lo entienda usted, cuando usted ve un comercial por la televisión o por el televisor, se le queda la imagen de esa publicidad, ese comercial, ese anuncio cometió, ¿verdad?, su cumplido o cumplió su propósito, que en la gente se le quedara grabado el mensaje, que se le quedara pegado. Pues estos espíritus pegajosos de ranas saldrán a adivinar, a hacerle publicidad, a mentir, a engañar a los príncipes, a los reyes de este mundo para que adoren a la bestia. Y esto sigue vigente. Y vemos, mis amados hermanos en la fe, ya prende usted el televisor y está fulano de tal, ¿qué va a pasar con el cantante, verdad? Fulano de tal, el charro de quién sabe dónde, y ya le están adivinando que fulano de tal, ¿qué va a pasar? Y el morbo los lleva a involucrarse a ese tipo de prácticas, siendo, mis amados hermanos en la fe, que el único que tiene las llaves de la vida y la muerte es el Señor Jesucristo. Y esta es la verdad que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Hay perdón en la sangre de Jesús. Usted puede tener de cabecera a su santero. Usted puede tener de cabecera a su adivino. Usted puede tener, ¿verdad?, en su restaurante, hacer sus preparados, aquello, lo otro, y puede tener muchísimo dinero, pero ¿de qué le sirve ganar el mundo si su alma está perdida? Y el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os daré esa paz y ese descanso. ¿No quieres recibir a Jesús como tu Señor y como tu Dios? Así como estás, reconociendo tu pecado, así como estás de sucio,
El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida y darte vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Papito, gracias porque en este día has concedido el privilegio y la bendición de que tu palabra sea expuesta, que el mensaje de salvación toque el corazón de las personas que hoy van a recibir a Jesús como su Señor y como su Dios. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creemos que Jesús se puso en nuestro lugar, que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y que resucitó al tercer día dándonos vida eterna. Hoy, en este momento, yo le invito a que junto conmigo exprese esta oración diciéndole así: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que Jesús vino al mundo a ocupar el lugar que yo debería tener. La ira de Dios fue derramada en su cuerpo, que murió, pero resucitó al tercer día dándome vida eterna. Su sangre me ha lavado de todos mis pecados. Su Santo Espíritu, el que lo levantó de los muertos, me concede la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la exposición de la palabra de Dios, y de verdad con todo nuestro corazón es nuestro anhelo que reciba a Jesucristo y que lo proclame con sus hechos y con su boca, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted ha creído que Jesús es su Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de luz, que es nueva criatura, que ha nacido de nuevo. Le invitamos a que se inscriba a un estudio bíblico, que asista a una iglesia novotestamentaria, que viva la palabra de Dios en la esperanza de que algún día le veremos cara a cara. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que componemos, conformamos y participamos de este precioso ministerio de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.